Muy buenas, gente. Somos Esmeralda, David y Malder, que como siempre está... ¿A esta hora durmiendo? Durmiendo a estas horas, exactamente. Está independizado, está en su cuarto, como todos los niños adolescentes. Aunque sí, porque se ha apropiado del nuestro. Exacto. Que este de adolescente ya tiene poco, pero bueno. ¿Por qué dices? Sí, porque estamos de vuelta, que me has obligado a grabar. Porque yo ahora mismo estaría tirada en el sofá, lo sabes, ¿no? Sí, vale. Efectivamente. Igual que Malder, tú también estarías... Pero sobre la cama, él debajo. Claro. Pero es que hay que hacer cosas porque... Ya, pero es que como tú has empezado un proyecto nuevo sin mí... No, bueno, independiente. Ahora hablaremos de eso, pero claro, lo que pasa es que no puede ser como ocurrió con el anterior podcast, el último que publicamos, que lo publicamos hace unos días, pero llevaba grabado 3 semanas. Entonces fue imposible, entre que nos fuimos de viaje y otra serie de circunstancias, pues fue imposible subirlo antes y así estamos, que después de 2 o 3 días todavía no lo ha escuchado ni Cristo. Pero porque tú eres más organizado, aunque sea un desordenado, luego en la casa. Toma. Vaya, ¿de acuerdo? Pero que eres más así, más cuadriculado. Que hay que hacer las cosas y hay que hacerlas, básicamente, ¿no? Pues yo soy un alma libre. Sí, claro. Como nuestra segunda parte. Que ahora la... Sí. Vale, joder, tú estás intentando ahí meter las cosas, aprovechando que hoy tampoco tenemos guión, que hoy esto va a ser como, venga, igual que la anterior, como la instalación del gas, que nos pusimos ahí a rajar. Vamos a intentar no enrollarnos tanto, ¿no? Sí, de primera. bueno, vamos a intentarlo, pero es que precisamente esto va a tener más tela que precisamente la de gas. La de gas no tenía tampoco tenía tanta tela. Y se nos fue a 40 minutos esa parte, y esta, sin embargo, sí que tiene más tela. Pero bueno, para complementar lo que has comentado de ese proyecto paralelo, que con lo que me toca a mí los cojones la palabra proyecto, ¿no? Quería comentar, no sé si cuando salga este episodio ya estará disponible una lista de episodios que hemos creado recogiendo lo que fueron las etapas del viaje que hicimos esta Semana Santa, que estuvimos pues siguiendo la ruta del destierro del Camino del Cid, que es una ruta que hay, que se sacaron de la manga hace unos años determinadas provincias y comunidades autónomas, así un poco siguiendo la estela del Camino de Santiago. Entonces, pues bueno, pues nosotros estuvimos haciendo una parte y en cada etapa de ese camino, pues bueno, a ver. Tú lo hiciste en bici. Exacto, es lo que iba a decir, ¿no? Que yo lo hice en bici y Esme... En furgo. Exacto. Ella iba conduciendo de un pueblo, o sea, del pueblo desde el que se salía, desde el que comenzaba la etapa hasta el pueblo en el que terminaba. Sí. Vale. Sí, yo te esperaba allí, pacientemente. Sí. Un poco ya harta de estar de aquí para allá. Tampoco hables demasiado porque queda por grabar uno de esos capítulos, queda por grabar uno y te tengo que preguntar a ti, que es en el único que vas a aparecer. Pero sí es cierto que el viaje fue bonito porque la zona es muy interesante, los pueblecitos y los paisajes que hay por allí, que son muy diferentes a, por ejemplo, por donde donde he vivido y donde me he criado, ¿no? Claro. Y sí que me llamaron la atención. Pero, en fin, que ya hablaremos. Sí, eso ya hablaremos. Además, aparte que, bueno, pues que también de cara a lo que será la segunda temporada, en la que hablaremos, pues iremos comentando también los viajes que hayamos hecho a lo largo de los años, pues también supongo que hablaremos de eso. Vale, pero quiero dejarlo aquí que conste que estoy harta de la bici. Pero si tú no te has subido en ella. Ya, pues imagínate. Pues no te queda nada, morena. Ya, pues eso, que estoy un poco hartita de la bici. De tanta bici, tanto viaje enfocado a bici, que solo ha hecho uno, pero bueno. Pues eso te iba a decir. Pero que tienes en mente más y yo qué sé, es que aunque ya lo desarrollaremos, pero digamos que es menos libre viajar así porque va siguiendo una ruta concreta, unos días limitados y ves muy poca cosa. Pero bueno. Yo veía en el trayecto en Furgo y luego el pueblo al que íbamos, pero me perdía mucho en el camino.
que tú sí podías acceder, pero bueno. Pero que todo esto, de todo esto no teníamos que estar hablando ahora, pero bueno. Menos más que no nos íbamos a enrollar. Eso digo yo. En fin. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar hoy en el último capítulo. Estuvimos hablando de la instalación del gas, de cómo nos hicieron la instalación del gas y cómo conseguimos la odisea que fue conseguir que alguien nos la hiciese. Por cierto que no comentamos el precio que nos costó, pero que nos costó una pasta luego, la puñetera instalación, que fueron 300 y pico euros. Que bueno, que dentro de lo que cabe... que hizo este hombre. Sí, de hecho, la anécdota es que él me dijo, no te va a salir muy caro, y luego se puso a sumar y él mismo me dijo, hostia, pues te va a salir por un pico. Una rebaja, capullo. En fin, pero hoy vamos a seguir hablando de instalaciones y nos vamos a ir con una instalación que yo pensaba que iba a ser la más sencilla, que iba a ser la más barata y la que menos coñazo iba a traer. La que menos coñazo debería haber dado. Y al final no es. O sea, tuvo también, fue la que más guerra nos dio. ¿Qué es? Que es la instalación del agua. Vale, que la instalación eléctrica fue grande y dio poca guerra. La del gas, como nos la hicieron, la única guerra que dio fue soltar la pasta. Soltar la pasta y encontrar quien nos lo hiciese. Pero esta que la hicimos nosotros, no la hicimos nosotros solos, porque contamos afortunadamente con ayuda al final, pero aún así dio guerra de cojones. Sí, pero yo creo que es algo que le pasa a la mayoría, que haya escapes de agua por todos lados. Sí, no, que haya escapes es al final... Solo que eso pues no lo hemos visto tan documentado. Claro, exactamente. No, debe de ser eso, que no se documenta, porque si no, porque en los vídeos sí que más o menos la gente te habla de la instalación, de cómo se hace, viajando en nuestra vida, así que por ejemplo sacaban cómo se les empezaba a formar fuentes y tal, pero que no suele salir y el caso es que es muy común, yo creo que es lo normal, porque si está haciendo empalmes con tuercas de esas que aunque estén indicadas para ese fin y que no salga agua, acaba saliendo, como no la aprietas bien, como no cortes bien el tubo recto, etcétera, etcétera. Exactamente. Así que a ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues la instalación al final es sencilla en el sentido de que tampoco es que tenga una serie de componentes larguísima, ¿no? Bueno, necesitas un depósito para el agua limpia, un depósito para las aguas grises, pues la bomba de agua y los tubos para ir uniendo a donde quieres llevar el agua, los tubos y las conexiones. Las conexiones. Entonces, sí, dime. No, que los tubos. Sí es cierto que nosotros usamos uno diferente al que normalmente veíamos en los tutoriales porque soportaba mejor las temperaturas, era más resistente. Claro, esto nos lo dijeron, ¿no? En la primera de las tiendas a las que fuimos con todo esto, yo fui buscando mangueras, que es lo que viene al final a poner casi todo el mundo, ¿no? En mangueras me refiero a tubo de creo que son de 12 milímetros o no sé de cuánto es. Al final es plástico, ¿no? Que es plástico, sí, como si fuese una manguera. El caso es que en una tienda de saneamientos donde fuimos, que está aquí al lado de casa, lo primero que nos dijeron fue, ¿vais a meter agua caliente? Y dije, sí. Y dice, pues manguera no se os ocurra poner manguera, tenéis que meter este otro tubo. Y me vino con un tubo así como rígido, blanco, que se llama multicapa. Y que parece ser que es lo mejor, porque es lo que me estuvieron explicando, ¿no? Que cuando tú tienes una instalación de agua caliente, calor del agua lo que va a hacer con las otras mangueras es expandirlas, ¿no? Entonces eso lo que acaba provocando es que aumente el riesgo de que con la dilatación exactamente las juntas, o sea, como lo vas a juntar con una sarandela, las tuercas estas que se hacen así más grandes o más pequeñas, los rácores o no sé cómo se llaman, pues el tema es que te acaba saliendo más agua. Exactamente, ¿no? Entonces me recomendaron eso y me recomendaron las conexiones para conexionar los tubos, unas conexiones que se llaman multicapa de latón, que se suponía que iban muy bien y todo eso, ¿no? Entonces, pues eso es lo que había. Que era bastante caro también, ¿no? Sí, no, cada piececita de estas se nos iba a 4 euros. Nosotros, por hacer así un pequeño esquema, tenemos en la parte trasera a la derecha de la furgo, es donde está el depósito de agua, entonces pues desde ahí tiene que salir hacia la puerta corredera un tubo
En la puerta corredera me refiero porque ahí es donde está el fregadero, exactamente. Y luego otro tubo hacia la parte izquierda, enfrente de la puerta corredera, que es donde tenemos la ducha. Más hacia adelante. Exacto. Estaba más alejado. También entre medias pues está el boiler para calentar el agua, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso, la conexión a la Grises, claro. Claro, y luego la conexión a la Grises, que esa fue graciosa también, ¿no? Pero yendo con el depósito, pues compramos uno de 104 litros en la tienda esta, en la de Fede, en Pampabán. La de aguas limpias, dice. Sí, la de aguas limpias. ¿Qué he dicho? Depósito, sin más. Sí, el depósito, vale, pues ya está. Pues el depósito, tanto el de aguas limpias y como el de aguas grises, en un primer momento se lo había comprado a Fede. Íbamos a haber puesto el mismo depósito en los dos sitios, o sea, tanto donde he dicho antes, como en la parte de debajo de la parte trasera de la furgo, que es donde iban las grises. Lo que pasa que, bueno... Sí, de la misma capacidad. Dice, de la misma capacidad, de 104, el mismo exactamente. Pero es muy cuadrado, muy rectangular, y muy alto el depósito que teníamos, entonces era imposible ponerlo atrás para las grises. Eso, claro, porque ya lo hemos comentado que debajo de esta furgo hay poco hueco. Ahí están entre tanta viga y tanta leche, pues apenas no tiene sitio. Y es que si no quedaba muy colgado hacia abajo, ¿no? Porque claro, por poder puedes poner ahí como puedas. En el primer bache se habría quedado el depósito. Entonces, bueno, de hecho, nosotros tuvimos que quitar la rueda de repuesto. Directamente no llevamos rueda de repuesto. Llevamos un kit antipinchados para que no nos multen en un momento dado, pero como tal no llevamos rueda de repuesto, ¿no? Entonces, pues ahí es donde tuvimos que poner el depósito y claro, tuvimos que poner ya un depósito con unas medidas especiales que nos entrasen y ya fueron pues no sé si es un 25% menos, son unos 75 litros de capacidad lo que tiene. El problema es que, bueno, una de las cosas más que la gente se suele quejar más a la hora de camperizar es a la hora de poner precisamente el depósito de aguas sucias, porque bueno, ya te tienes que estar metiendo debajo de la furgo, tienes que estar poniendo unas cinchas, haciendo agujeros, y es un proceso bastante tedioso, bastante coñazo y bastante sucio también. O sea, acabas de mierda, ya sea por la mierda que hay en el suelo o por la mierda que hay en la parte de abajo de la furgo, acabas lleno de mierda por todos lados, ¿no? Y entonces, pues bueno, una de las cosas que nos ocurrió en el depósito de aguas grises es que nos ha quedado mal situado. O sea, no, está genial. Está cogido, está que te cagas. Está justo en el medio. Sí, está justo en el medio, está en el centro, está centrado que te cagas. Y agarrado, genial. Quedó muy bien sujeto y no se mueve ni un milímetro. Claro, pero el problema es que nosotros pusimos una guillotina de estas que te venden en AliExpress, que es lo más cómodo porque abres, en lugar de una rueda de una llave de paso, esto abres y cae con el propio peso, ¿no? Entonces está genial. Lo que pasa que es que nos quedó la parte delantera del depósito, nos ha quedado más baja que la parte trasera, que es donde está la guillotina esta. Entonces, pues lo que ocurre es que siempre se nos quedan, a lo mejor, pues sin exagerar, unos 15 litros en la... Bueno, eso que calculas tú, sí, no calculo, no pero es que a todo el mundo le queda agua dentro, porque es imposible vaciarla. Siempre se te queda algo. Siempre se te queda algo, pero a nosotros se nos queda mucho. Entonces, bueno, eso es una cosa que habría que arreglar de alguna forma, pero no sé cómo hacerlo, sinceramente. Sobre todo porque no me apetece tener que desmontar. Una vez que ya está montado, no me apetece tener que desmontarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo qué sé. Bueno, ¿y lo del respirador? Sí, eso, ¿no? Bueno, no sabía si contarlo ahora o contarlo un poquito más adelante, pero bueno, es que todos los días, en todos los episodios os decimos que nosotros esto no os lo contamos con afán didáctico, o afán didáctico más allá del hecho de que no repitáis nuestras cagadas, ¿vale? Afán realista, de que las cosas son así, de que se cometen errores y de que la gente nos enseña, más allá de un vídeo, los 5 errores que hemos cometido son... Ay, no he puesto suficientes ventanas. Sí, ventanas, me cago en la hostia. No las cagadas de no sabía hacer esto, de mira lo que nos pasó. En fin, que esto le pasa a todo el mundo y nosotros lo expresamos porque sin ninguna vergüenza. Así, ya está. Este es que fue tan de coña que es que... pero este fue gracioso. Bueno, en realidad no tiene ni puta gracia, pero fue muy curioso, ¿no? Y es que cuando pongáis el depósito de grises, debéis tener
una cosa muy presente y es que hay que hacer agujeros de respiración. Yo no los hice, claro, no caí, o sea, no tenía ni puta idea de eso. Es que como hay que hacer tantos agujeros de conexiones, de no sé qué, para las grises por lo menos, de que llega el agua de la ducha, el agua del fregadero, luego la guillotina, el no sé qué. Pues claro, yo no caí en que había que dejar, porque claro, tú se te olvida el agujero de respiración. Claro, tienes el agua cuando va entrando, el depósito está lleno de aire. Entonces llega un momento en el que hay aire y hay agua. Y ya no, o sea, se ha llenado la capacidad. Física de este concepto ya no lo entiendo, pero... Yo sí que la entiendo, es eso. O sea, hay aire hasta que se llena todo de aire y de agua. En el momento en el que se llena de aire y de agua, pues ya no deja entrar más agua, entonces el agua vuelve para atrás. Bueno, y vuelve... Sí, vuelve. Que no cuela. Bueno, claro, no cuela, sí, exactamente, no cuela. Es como nos dimos cuenta, que en la ducha, la primera vez que la usamos, no colaba el agua. Claro. Llegó un momento en que ya no colaba. ¿Esto qué es? Entonces, pues, puedes llegar y, sin tener ni puta idea, decir, pues yo creo que esto es porque no están bien no tiene bien la inclinación. Las cañerías. Entonces vamos a movernos y te puedes poner a conducir con la furgo por la ciudad de Vigo, que está llena de curvas, o sea, de cuestas, perdón, arriba, y que de repente se salga el agua, ¿no? Todo el agua se te salga. Entonces, y Mulder allí mojado diciendo, ¿esto qué es? Claro, en una piscina. Lo veíamos un poco ahí nervioso. Y es que se estaba saliendo el agua y era de noche. Ya estábamos en un sitio para dormir y nos tuvimos que mover, que luego... Claro, porque nos habíamos duchado y decíamos, es que esto no traga, vamos a movernos a ver si así... Pero lo bueno es que todo lo malo al final le puedes encontrar algo bueno y es que acabamos durmiendo en un sitio mejor. Sí, es cierto, acabamos durmiendo en un faro. Al lado de un faro, ahí en Vigo, al lado de la ría de Vigo, y al día siguiente era precioso. Ahora... claro, el agua no coló. El agua... Se nos salió porque además en ese momento no teníamos... De hecho, el siguiente capítulo creo que va a ser el del baño. Entonces, nosotros nos homologamos con medio baño hecho. Entonces faltaba media pared. Entonces, claro, pues por ahí es por donde se nos fue todo el agua. O sea, os podéis imaginar, ¿no? ¿Cómo te diste cuenta? ¿O cómo caíste en que era no recuerdo, el aireador? No recuerdo. Creo que me puse a mirar vídeos y alguien hizo un agujero de aireación. Y dije yo, hostias, a lo mejor va a ser esto. Entonces, pues, afortunadamente llevábamos una taladradora... Y pudimos hacer un agujero y llevábamos también un tubito de estos así de plástico. Entonces... Porque ese fue el que usamos para hacer el agujero de aire en el depósito de limpia. Claro, vale. Sí, justo, usamos eso, para que no se saliera el agua. El depósito de limpias, que no lo necesitamos a priori. Sí. Porque abrimos la tapa para llenar. Claro, entonces cuando tú estás llenando el agua, como estás sin la tapa roja, pues el aire va saliendo. Según vas llenando de agua, pues va saliendo el aire, ¿no? Claro, luego lo cierras donde y ya no debía. Claro, exactamente, hicimos el agujero donde no debíamos. Y cogimos ese mismo trozo de tubo que sobró por ahí para... Claro. Eso, el problema también es que no pude hacer el agujero por encima, sino que está puesto lo más arriba que pude en un lateral. Y es cierto que también, pues si ya íbamos jodidos de capacidad en ese depósito, pues ahora tenemos todavía menos. Un poco menos, porque antes de que llegue la aguja al lleno del indicador que tenemos, pues se sale un poco el agua. Sí, empiezas a irse por ahí. Y ahí nos damos cuenta, claro, la primera vez nos dimos cuenta de, hostia, que se está saliendo por el aireador. Claro. Por el agujero el tubito rudimentario que hemos puesto. Y claro, ahí ya tienes que... No necesitas que te avise la aguja. El indicador, sí. Por cierto, con esto nos referimos a dos boyas de indicación, dos indicadores, vamos, que pusimos, que los compramos en AliExpress. Son muy baratos, vamos, cuestan, baratos. Son los mismos que tienen maleta y viaje, ¿no? Sí, por ejemplo, si vais a los vídeos de maleta y viaje, ellos lo tienen. Es un indicador, tú mides el interior de la altura del depósito, entonces tienes que comprar uno acorde a eso. Entonces tiene como una boya que va subiendo y según va subiendo, pues te lleva con un cable. Hay conectado a la electricidad, lógicamente, que eso fue otra de las cosas que se me olvidó, conectar eso a la electricidad, pero ya luego eso lo pude poner fácil. Entonces, eso va mandando impulsos eléctricos y te va diciendo, pues, cómo está de lleno. Vamos,
el mismo funcionamiento que tiene cualquier depósito de combustible de coche, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso lo apañamos bien y rápido. Sí, eso se pudo arreglar en cuanto vimos lo que era. También es cierto, yo no estaba seguro del todo, dije, vamos a hacer el agujero y ya. Y sí, coló perfectamente. Que era eso, ¿no? Sí, era eso. Y dijimos, bueno, pues esto ya lo arreglaremos en su momento. Sí, y casi un año después sigue ahí. Casi un año después sigue ahí, porque es eso, es que ya, aparte que es que casi que habría que cambiar el depósito entero porque para intentar hacer esos agujeros por encima y habría que desmontarlo y es que hay tantas cosas que no va a pasar eso que desmontar que es que se puede quedar así, pero sí que es cierto que nos quedamos muy rápido sin depósito, o sea, se nos suele llevar, pero porque yo creo que gastamos mucho también gastamos mucha agua. Claro, estamos desayuno, merienda y cena limpiando platos, pues se gasta agua, ¿no? Y eso que no nos duchamos todos los días. Bueno, vale, sí, exactamente. Bueno, yo estos días que he estado con la bici, lógicamente sí, pero bueno, es cierto que luego hay veces y eso que no me he lavado el pelo todo lo que quisiera, porque no tenía secador. Ahora ya sí. Claro, ahora sí tiene secador. ¿Os acordáis del inversor? El inversor está comprado e instalado ya. Y ya lo hemos usado. Lo estrenó en el viaje del CID. Del CID, exactamente. Vale, ¿qué más? Entonces, pues, más cosas. Pues el tema del multicapa que os comentábamos, eso funciona. Bueno, antes vamos a ir a la bomba de agua. Hay dos tipos de bombas de agua, unas que son por inmersión y otras que son por aspiración. Nosotros pusimos la Fiamma por aspiración. Esta, que lo bueno que tienen, o sea, parece ser que funcionan mejor. Esto no lo tengo yo muy claro tampoco, ¿no? Pero parece ser que funcionan mejor, sobre todo que tienen más capacidad, porque la nuestra va a 10 litros por minuto. Sale buen chorro. Sale bien, sí. Y el problema que tienen, creo, estas por aspiración es que funcionan según cuando hay una bajada de presión en el circuito. ¿Esto qué quiere decir? Cuando abres un grifo. Abres un grifo, entonces escapa el aire y se empieza a escapar el agua. O sea, no a escapar, sino que empieza a salir el agua. Entonces, como yo eso sí que tenía claro, me lo habían contado, creo, en el grupo de Telegram en el que estoy, pues lo que decidí fue ponerle a la bomba un interruptor para que así cuando nosotros tenemos quitado cerrado el interruptor, no hay escape de agua. No puede haber escape porque la bomba no funciona. O sea, quiero decir, tú puedes abrir el grifo, pero como la bomba no va a funcionar, no lo va a notar, ni tampoco lo va a notar el vaso de expansión pues no va a haber. Va a salir el agua que queda acumulada en los tubos. Efectivamente. Pero poco más. Yo muchas veces hago eso por la noche. Antes de irnos a acostar, cuando apagamos el interruptor de la bomba, sé que queda agua y cuando me levanto a hacer pipí, que siempre me levanto, pues me lavo las manos con lo que queda ahí de agua y así pues no suena la bomba. Fíjate, claro, mira que te tengo en consideración, no lo considerada, sabía. Ya te digo, wow. En fin, pues eso, las que van metidas dentro, he dicho antes cómo se llaman, ahora mismo no me acuerdo, las de... ¿Expansión? No. Bueno, las que van dentro, que las metes tú dentro del... ¿Sumergidas? Sí, las sumergidas, esas creo que son. Esas no sé cómo funcionarán, creo, me suena que tenían menos fuerza y tal, entonces pues no las pusimos. Pero bueno, ya os digo, la típica... ¿Era Fiamma la que pusimos? No, Fiamma es el vaso de expansión. Claro, eso te iba a preguntar, ¿qué es lo otro que hay al lado? El vaso de expansión. Lo azul esto es el vaso de expansión, que parece ser que hay que la bomba ponerlo... es lo negro. La bomba era una Surflo. Una Surflo de 10 litros minuto. Y nada, sí, funciona muy bien. El problema de tanto el vaso de expansión como la bomba es que el diámetro que utilizan es diferente al que utilizan los tubos multicapa. Entonces pues ya tienes que ir buscando a ver si encuentras algún adaptador, luego con teflón. No te puedes pasar mucho apretando porque te puedes cargar, como son de plástico, ¿no? Tanto la... de hecho no ha pasado con una, ¿no? Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, se deformó un poco la rosca. Sí, pero se deformó, pero porque no era el mismo paso. Sí, pero no fue porque nos pasásemos de fuerza, fue porque no era el mismo paso de tuerca. No, pero no sé lo que pasó ahí. Pero vamos, la pudimos poner ahí y sigue. Sí, está y no gotea ni nada, o sea que eso sí que es cierto, ¿no? Pero vamos, que tenéis que buscar un adaptador para lo que vaya a ser vuestras tuercas y vuestras tuercas multicapa. Y una vez que lo encontréis, pues tenéis que ponerlo con cuidado, con teflón, con mucho teflón y cuidadito de apretarlo, pero sin pasaros, para no romper, ya os digo,
las tuercas, el paso de tuerca de tanto del vaso de expansión como de la bomba, que son de plástico. Y luego, hablando del tema de los multicapas estos, de los tubos multicapa, sí. Pues nosotros es que en un primer momento pusimos demasiadas curvas en... Demasiadas uniones con codos, claro, ¿no? Sí, claro, nosotros es que... quiero decir. Exacto, como, o sea, ya os hemos comentado antes que por un lado de la furgoneta está el fregadero y en el contrario está la ducha, entonces pues ahí tiene que haber una derivación. Claro, pero el tema era que ocupase o molestase lo menos posible el tubo, por esto que pasa por debajo de lo que es el salón en U, que es la cama, y eso lo tenemos de almacenamiento. Entonces el tubo tenía que estar pegado lo más bajo posible, que no estorbase para todas las cosas que llevamos ahí. Efectivamente. Entonces lo que hicimos es intentar que fuera lo más recto posible. ¿No? Sí, bueno, lo más recto posible, lo menos por en medio en ángulo posible. Sí, digamos, es que ¿no? Al final lo que empezamos fue a hacer a poner codos de 90 grados. Claro, pero ¿por qué? Porque el tubo es rígido, se puede doblar un poco, pero tú no puedes hacer un doblez en 90 grados. Tú no puedes llegar a una esquina y hacer una doblez, una curva a 90 grados. No sé si con lo que usan precisamente los de malete viaje, el muelle ese, si se puede. Pero tampoco, o sea, quiero decir, o sea, tú no vas a llegar a la esquina, tú necesitas, si tú tienes una esquina y la esquina es justo a 90 grados, tú lo que vas a tener que hacer es como... Va a quedar curvo siempre. Claro, va a quedar curvo. Entonces, lo que sí que es cierto es que con el muelle ese vas a poder hacer la curva un poco más pronunciada. Pero nunca vas a poder hacer un... No, porque se puede partir. Eso. Claro, se parte, ¿no? Es que se parte. Eso es rígido, pero se parte. Sí, nosotros fuimos cortando, uniendo con codo. Claro. Otro corte. Claro, todo eso son vías de escape de agua. Exactamente. Que es lo que ocurría. Porque pusimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hicimos ahí 6, creo que eran 6. Un escaletri 6 por 2, porque eran 2 tubos. Eso solamente para la ducha, ¿vale? Eran 12, entre 12 y 14. Claro, por el agua curvas. Fría y el agua caliente. Exactamente. Los 2 tubos. Entonces, pues eso era, a la hora de ponerlo, tened en cuenta que cada empalme que hagáis con el agua es un punto crítico de salida de agua. Entonces, cuantos menos pongáis, mejor. En realidad es muy simple, muy fácil de colocar el multicapa, o sea, las tuercas de unión de empalme que tiene. Tú tienes que meter a presión, son a presión. El multicapa, el tubo, en el pitorro que tiene la tuerca, o sea, no la tuerca, sino la pieza que tiene el ángulo de 90 grados, pues ahí tiene un pitorro, entonces tú tienes que meterlo a presión. Va con 2 puntas tóricas que tienes que ir con cuidadito para no cargártelas y ahí ya hay escape de agua, claro. Aumenta la posibilidad de escape de agua, claro. De hecho hay un abocardador o algo así que es para hacer un poquito más grande los agujeros, que nosotros no lo compramos porque ni lo sabíamos para empezar en el primer momento, ¿no? Pero luego se te puede romper una junta tórica siempre y cuando luego tú llegues y aprietes bien, que es que esto es otro de los problemas, pero a la vez ventajas que tiene este sistema de los tubos multicapa. Y es que tú, cuando ya te crees que eso va a reventar, que ya te has pasado, sigue aceptando más fuerza y que le des con más. Y cuanto más le des, mejor te va a quedar, más estanco y más imposible. De hecho, a nosotros nos decían que eran, no sé si eran 6 atmósferas lo que aguanta eso de presión. O sea, es una burrada. Creo que eran 6, no recuerdo, pero es una burrada. Entonces, tú puedes seguir apretando y apretando, pero claro, para ello es muy recomendable tener una buena llave inglesa, cosa que yo no tenía. Yo tenía un pico del oro, un puto pico del oro. Entonces, claro, me ponía con el pico del oro, pero claro, es que con el pico del oro, de verdad, o sea, el pico del oro a mí es una herramienta que me gusta porque la veo muy versátil, pero es cierto que no aprieta. Llega un momento en el que no aprieta, no vas a poder apretar más. Entonces, sin embargo, con una llave inglesa sí que puedes apretar, o sea, tú pones la ajustas y empiezas y le das a lo mejor 2 vueltas más a la tuerca que con el pico del oro no has podido más. Y eso, quien nos lo dijo fue nuestro amigo Carlillos, de Balsán. Sí, de una tienda que hay aquí de toda esta mierda de temas de fontanería y tal, esa en Granada es una tienda que hay muy grande y tal, porque además el tío pues le estaba haciendo una furgoneta con un amigo a una mujer
se tiró el pobre currando como un cabrón un montón de meses y claro, cuando yo fui a preguntar por estas cosas, el tío, pues como le gusta mucho el tema de las camper y tal, aunque él no puede tenerla, pues él siempre estaba diciéndome, no, tú tráeme la furgo y lo hacemos en un momento, hacemos lo que sea, cualquier cosa. Además de una ocasión y él, la verdad es que muy amablemente se metía en la furgo, intentaba arreglar, apretaba más, te decía, pues para esto, esta pieza. Entonces fue muy una gran ayuda tenerlo de asesor. Sin él, la furgo está ahora mismo llena de óxidos y podrida la madera. O sea, así de claro lo digo. Así que muchas gracias, Carlillos. Pero bueno, que él fue el que me dijo, mira, olvídate del puto pico del oro. Dice, el pico del oro lo utilizas para sujetar la pieza. Dice, pero tú la tuerca, la rosca, aprietas con una buena llave inglesa. Dice, y gástate la pasta en una llave inglesa. Bueno, tampoco hace falta gastarse mucho, pero vamos, el caso es que con una llave inglesa grandecilla, normal, lo haces sin ningún problema. Y lo que nos pasó fue que durante el viaje de verano, pues hubo un par de veces que se nos salió, creo, o no se nos salió en verano, no se nos salió, ¿no? Yo creo que intentamos solucionarlo antes de irnos. De hecho, no nos fuimos antes. Claro, exactamente. Porque estábamos intentando arreglar la fuga de agua que teníamos. Y este hombre nos ayudó mucho en eso. Fue el que nos la solucionó. ¿Qué hicimos al final? No sé si lo hicimos antes o después. El cambiar los tubos fue después. Cambiar los tubos fue después. Claro. Quitar, lo que hicimos fue quitar tantas conexiones, tantos codos. Sí. Para que no hubiese opción de que saliese agua por ahí. Porque más adelante puede que, es lo que decía este hombre, Carlillo, que con la propia vibración del vehículo, esa tuerca incluso podría aflojarse. Parecía que no, que estaba súper bien apretada, pero es que luego intentaba apretarla un poco más y con lo que has dicho, que se podía apretar, claro, porque con la propia vibración se puede desenroscar algo y de ahí haber alguna fuga. Pues mira, al final nos quitamos problemas. Claro, sí. Simplificamos, lo que hicimos fue simplificar. Al final llega un momento en el que dices, el tubo multicapa no es barato, pero tampoco era el gasto, o sea que al final comprarte otros 8 metros de tubo o 10 metros de tubo más, tampoco te ibas a arruinar, ¿sabes? Que al final era peor que 20 metros, claro, era peor. Que saliese agua, que no lo viese en ese momento y ya sí, sabes. Porque teniendo tantos ángulos, a nosotros lo que nos pasaba es que tú metías todas las cosas en la parte de almacenamiento y hasta que no empezaba a salir el charco, tú no te dabas cuenta, ¿no? Entonces, lo mejor fue eso, fue simplificar o sea, quitamos todas las curvas que había, dejamos dos que eran indispensables, pero lo que hicimos fue, pues, bueno, que la curva tiene que ir, o sea, que va a curvarse desde el ancho de la furgo hasta el largo. Claro, tienes que empezar a curvar antes. Pues empiezas a curvar antes, intentar meterlo por donde menos estorbe y ya está. No... Se ve más, a lo mejor, pues bueno, lo pudimos meter de forma entre todas el esqueleto que tenemos debajo de la cama, del sofá, para que se quedase ahí y no estorbase mucho. Y al final yo creo que es lo mejor, evitar lo máximo posible todos los codos, todas las conexiones y que sea del tirón, el tubo lo máximo posible. Porque además, de hecho, el del grifo iba más o menos así. Bueno, lo que pasa es que está siempre entre medias el boiler también, eso es cierto. Claro, eso no lo puedo evitar. Y el boiler, eso fue otro quebradero de cabeza, porque ahí teníamos otra vez el problema de que es un diámetro diferente el de las tomas del boiler con respecto a todos los tubos que no sean tubos de jardinería. O sea, las mangueras normales y corrientes, ¿no? Entonces, como nosotros teníamos ya hecho con multicapa todo, pues Carlillos, una vez más, fue el que con unos tubos, yo no sé de qué cojones eran, me cortó 2 trozos que ni me los cobró. Me dijo, ponle unas arandelas, dice, ponle varias y dale fuerte y dice, y mira a ver si sale. Si no gotea, dice, con esta longitud y si pones 2 o 3 arandelas no debería haber ningún problema. Y efectivamente no hubo ningún problema. Pero es cierto que la conexión, el problema va a ser, si ponéis multicapa y tenéis un boiler, que la conexión entre ambas cosas es complicada. Aunque viajando nuestra vida, creo que también me suena que también tenían una especie boiler de multicapa, tienen el mismo boiler y ellos sí que encontraron unos conectores que... No, blanco o algo así. Sí, eran de colores, no eran azules, yo creo. Y lo que pasa, bueno, a ellos también, sí que ellos son los que han sacado claramente que al principio les hizo agua. Pero bueno, ellos lo solucionaron bastante
fácil y rápido. Bueno, o sea eso que, dicen. Eso dicen, sí. No dudo de ellos, o sea, para nada. No, ya, pero que no se vio que era solo apretar. Sí, dijeron que era solamente apretar, pues al final era lo que nos pasaba a nosotros. Sí, pero a veces no es solo eso. O que nos has puesto bien el teflón, o la goma esta que trae, estaba mal puesta, o yo qué sé, o que te has cargado la junta tórica esta. Sí. En fin, que pueden ser varios problemas. De hecho, bueno, en el depósito de aguas. Eso, iba a decir. Ese fue el peor problema. Bueno, a ver. Porque ahí ni el Carlillo sabía qué pasaba. Ahí sí que él dijo. Sí, es que no tenemos ni idea de por qué sale agua, porque sigue saliendo agua. ¿Qué hemos hecho? Ahora lo diremos. Sí, no, esto era Pero fue lo peor. Para que la bomba coja el agua del depósito, pues nos vendieron una pieza, pues tenías que hacer un taladro en el depósito, metías esa pieza por dentro. Eran varias piezas ahí unidas. Sí, era una pieza de latón con un donut, una especie de donut. Sí. Y una arandela de plástico y otra de latón, así por los dos lados. No sé, era complicado. Era mucha porque tenían un diámetro muy grande las piezas. Pero no solo eso, es que tienes que meter una mano por dentro del depósito hasta donde has hecho el agujero, que llegues bien ahí y a la vez apretar por fuera. Claro. Entonces, yo intentaba sujetar por dentro, que me cabía mejor la mano y llegaba más allí. Con no sé qué me diste, la llave inglesa a lo mejor, sujetarla y tú mientras ibas apretando por fuera. Sí, llegaba un momento en el que no podía sujetar. Claro, yo hacía más fuerza que la que podía aguantar ella, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin, era complicado. Sí. Y ahí, en todo momento, incluso aunque el propio Carlillos lo vio y dijo, si es que esto está bien hecho, dice, si es que no tiene problema. Y no se podía apretar más. Y no se podía apretar más ni nada. Y salía, pero salían gotas. Sí, iba saliendo una gota, otra, una gota, pero de forma constante. Claro. Y ponía un paño debajo y se llenaba. Digamos, se quedaba humedecido al poco rato. Claro. Y así estábamos. Hasta que... No, yo te lo dije a ti. Pues vamos a aquí. A mí no me gustaba la solución porque era una chapuza. Y porque dices, es que esto está mal. Si hacemos esto es porque hay algo mal. Pero ¿qué te dije de echarle? El producto que teníamos allí. Sikaflex. No. Sí, eso, Sikaflex. Sikaflex. Y este hombre al final, Carlillo, fue él mismo el que nos lo dijo. Mira, es que él nos lo dijo. Dice, chicos, que es que no entiendo por qué os está pasando esto. Dice, es que no os tenía que pasar. Un momento, está mal dando en la patilla a la puerta. Vale, ya estamos todos. Por caso ese, que al final sí que pusimos el Sikaflex a lo cutre. Sí. Pero era la única forma. Pusimos Sikaflex y lo que nos dijo es poned un montón. Claro. Y de ahí que no se salga ya. Ahí ya no sale nada. No puede salir, pero vamos. Seguro que con el tiempo saldrá, pero bueno, pues se le echa más Sikaflex. Yo no, pero en este sentido sí que es cierto que yo al final no me he quedado contento con el tema del depósito de aguas. Entonces, pero porque también te parece que es pequeño. 104 litros. Pero porque no está optimizado. O sea, al final son 104 litros, pero de los que estamos perdiendo también una parte. Pero si llega el agua hasta arriba del tapón. Claro, pero porque el tapón se mete hacia adentro. Pero es que desde eso que te va a pasar independientemente del bidón que ponga y de cómo lo ponga. Ya, pero vamos a ver, claro, pues el tema es eso, que tenemos que también arreglar la forma de llenado, que esa es otra. Bueno, vamos a aprovechar y ya lo decimos, ¿no? Nosotros para llenar, yo hubo una cosa que dije que no quería hacer y es tener que abrir las puertas para llenar el depósito del agua. Pues bueno, pues justo lo que dije que no íbamos a hacer es lo que hacemos, ¿no? Con las prisas y todo eso, hubo que simplificar la forma de meter el agua. Entonces a mí me gustaría dejar la tapa esta roja cerrada. Pero ya te he dicho y ponerle que podemos hacer... Bueno, cuando lo hagamos ya lo explicaremos, pero... Sí, no, es poner... Dejar fijo un adaptador para enganchar la manguera al tapón sin tener que abrirlo. Sí. Aunque tengas que abrir las puertas traseras de la furgo igualmente. Sí, aunque las puertas haya que abrirlas, pero bueno, a lo mejor... Es la única forma de que una persona sola pueda llenar. Claro, porque... sí que es cierto que yo me vi cuando tú te fuiste con la bici, en esto del CID. En alguna ocasión que llenamos antes de que te fueras, estuve gastando agua, no sé, fregando algo de plato o lo que sea, y dije, hostia, como no es tan fácil encontrar
áreas, en estos pueblecillos y donde llenar, claro. Podría dejar lleno lo poco que he gastado, pero al menos irnos con todo el depósito lleno, al completo. Sí, sí. Pero es que no podía. Sí, no. Porque no se puedes. sale el agua, como tú estés dándole al botón, que además la mayoría era de botón. Tienes que estar presionando, que puedes poner la brida, puedes poner lo que quieras, pero ¿cómo cortas? Claro. Es que tienes que cortar, yo aviso a David, venga, ya. Y entonces deja de presionar, incluso quita corriendo la manguera para que no se salga el agua. Claro. Y es complicado, por eso tenemos que buscar la forma. Hay que coger una toma de estas para meterlas ahí, pero ya digo que es complicado. Y bueno, de esa forma sí que conseguiremos un poquito más de depósito de agua, pero bueno, que es que aún así, yo qué sé, yo no estoy contento con cómo dejé las tomas del agua en el depósito, entonces pues sí que me gustaría cambiarlo de alguna forma, ¿no? Pero es lo que hay. De momento es lo que hay, sí, eso no vamos a cambiarlo. Así que, bueno, no creo yo que se nos haya olvidado nada. Esto es un poco lo que es la instalación del agua. Ya os digo, parecía que iba a ser lo más fácil y lo más barato y al final ha salido por mucho dinero. Sí. Porque simplemente las tomas estas del multicapa, ya os digo, a 4 euros cada cosa. Pues al final, si es que en serio que es fácil que tuviésemos que comprar al final una cosa de 16, ¿no? Entonces, pues echad cuentas, ¿no? Ahí ya se te va bastante dinero. Pero luego empiezas a sumar los depósitos, el grifo, los grifos, eso es otra. todas los esas grifos, cosas. Que llevábamos tiempo viendo el grifo que queríamos comprar en el Bricomar, ¿era? Sí, era en el Bricomar. Estaba en el Leroy Merlin, pero en el Leroy Merlin costaba bastante más. Primero lo vimos en el Bricomar. Tiempo antes de empezar con la camperización, incluso, no sé si habíamos comprado ya la furgo, pero ya todavía no la teníamos. Ya teníamos el grifo elegido antes de tener la furgo. Sí. Es muy fuerte, el grifo y el fregadero. Y el fregadero, sí, efectivamente. Allí mismo en el Bricomar. Y claro, el tiempo que pasó hasta que nos pusimos a ello, ya teníamos la furgo y empezamos a camperizarla, habían pasado bastantes meses. Y ya no estaba ni a ese precio, ni el fregadero se había hecho... Estaba descatalogado, no descatalogado, que lo traían desde China, entonces se habían quedado sin... Claro, sin es que nos pilló fregadero. toda el confinamiento. Bueno, el confinamiento, luego lo del barco allí que impidió el del canal de Suez, el Evergreen. ¿Y no sé qué más pilló? ¿La guerra? No, la guerra no llegó a pillar, pero el desabastecimiento que hubo después del COVID, el desabastecimiento que aumentaron, subieron un montón los precios de todo, y es que este grifo, al final lo acabamos comprando mínimo 20 euros más caro de lo que no fue tan caro, no, fue caro, pero no llegó a 10 euros, pero claro. Es que, entonces el Leroy que valía 20 euros más. El Leroy es que costaba 20 euros más. Y era el mismo grifo, era exactamente el mismo grifo. Es uno que tú abres y es flexible, entonces lo puedes ir moviendo. Lo tiene uno parecido a la Aventura. Bueno, hay más gente también. No, es que ese es muy famoso, es que es muy útil. Es muy útil. Sí, a mí me gustó por eso. Puedes mover el grifo y limpiar bien todo el fregadero. Claro. No sé qué. Está muy bien, útil, sí. No, y en un principio eran 27 euros, ya os digo, pero al final nos salió por cosa de 30 y 40, yo creo. No, 30 y algo, no llegó a 40. ¿Seguro? 36, yo creo que sí. Yo creo que fueron 36, pero bueno. Yo creo que fue 40. En fin, el caso es que ya os digo que entre unas cosas y otras se te ponen una pasta. A lo mejor no tienes que comprar una cosa tan cara como puede ser un boiler que te cueste 500 euros, pero va sumando y es bastante dinero. Y luego, sobre todo, pues eso, el problema de las incompatibilidades entre lo que son las cosas pensadas para camper y autocaravana y la grifería y todo eso normal de casa. Entonces, pues tienes que salvar eso. En fin, que nuestra furgo estuvo a punto de convertirse en un barco hundido en el océano. Y de ahí nos vamos allá a la segunda parte, ¿no? Sí. Venga.
Bueno, pues por fin vamos a hablar de un poema, de una canción que yo empecé a escuchar en bucle y a David lo tengo frito un poco. Afortunadamente se supone que esto es música que me gusta. Sí, bueno, tengo que decir que el grupo nunca me ha gustado. Es de bueno, ahora hablaremos del grupo. No me lié el guión. Este poema es La canción del pirata. La canción que se ha escuchado es de La canción del pirata. Claro, la canción es un himno a la libertad, ¿no? A toda esta ideología del romanticismo, que es lo que simboliza en sí, que es el mayor representante Espronceda del romanticismo. Del romanticismo en España, español. Claro, en España. Claro. Sí, tiene mucha influencia del francés. Pero sí que es el poema que lo resume a la perfección. Es una especie de manifiesto en verso. Totalmente, al menos yo así lo considero. Y claro, pues el poema lo conocemos todos de toda la vida. Yo creo, al menos los que no venimos de la ESO o nos pilló como a ti la ESO ahí en tránsito. Perdona, es que yo, es que Es que tú no eres de la ESO real. ¿Cómo porque que no? Aquí en Andalucía la ESO llega más tarde. Bueno, pues allí en Madrid que sois muy espabilados, sois muy rápidos. Pero tú eres por edad, eres de GB, perdón. No, por edad, soy de EGB, pero... Bueno, a ti te pido la ESO ¿dónde? ¿En tercero? ¿En cuarto? En tercero. Al pasar al instituto. Claro, que en vez de primero de BU, se llamaba tercero de la ESO. Yeah. El caso es que sí que mucha gente, al menos los afortunados que pudieron estudiar de nuestros antepasados, nuestros padres no, pero sé que sí que hay muchas personas mayores que este poema, La canción del pirata de Espronceda, se lo han tenido que aprender de memoria. ¿No? Eso ya no se lleva, digamos, en la educación. Bueno, claro, lo que pasa también es por el tema de que la antigua educación iba más por ese tema, ¿no? Y sobre todo por los grandes himnos patrios, ¿no? Pero por eso mismo creo que me parece que el poema está infravalorado. Sí. Porque era una tortura para muchos niños. Memorizar algo que no entendían. O sea, no te explican todo el simbolismo, que es maravilloso. Solamente tienes que declamarlo como puedas, memorizarlo y vomitar algo que has leído y que no tienes ni puta idea de lo que significa. Sí, bueno, si me dejas, en mi colegio, por ejemplo, en EGB, nos obligaban a lo mismo con las primeras coplas de Jorge Manrique. Sí, vale. Sí, nos obligaban a estudiarnos de memoria. Algún poema sí que nos decía que teníamos que memorizar, algo así puntual, pero no era este poema todo el mundo, sino que creo que nos daban opciones, algo más pequeño, pues, pocos versos, en fin. Y este poema tiene bastantes versos, ahora te digo cuántos. Este poema tiene más de 100 versos, que es cierto que van combinando los de 8 octosílabos con versos de 4 sílabas, tetrasílabos, y hay muchos versos cortos, muy cortos, pero son más de 100. Sí, pero ¿puedo decir una cosa? Sí. Profe. Sí. 100 versos, lo que pasa es que a mí tampoco me parecen tantos versos, ¿no? Porque yo lo comparo con la rima del anciano marinero de Coleridge. Claro, que tú vienes de inglés. Claro, es que realmente, eso sí que es cierto, ¿no? Que yo considero que el problema del romanticismo español, sobre todo, al menos en la literatura, es que fue muy pobre. Porque es que lo máximo fue Espronceda, que Espronceda está muy bien, pero que fue lo máximo, ¿no? Pero sin embargo es que, pues eso, Coleridge, que era un puto yonki, tenía la rima del anciano marinero, empezó Cristabel también, luego estaba, Paradise Lost, el paraíso perdido de, ¿cómo se llamaba? De Milton, de Milton, que eso tiene no sé cuántos miles de versos, o tan solo los poemas que hizo Lord Byron, como el Don Juan, que el Don Juan era de coña, pero eran 2 libros con un montón de cantares, ¿sabes? Y otros que hizo él, ¿no? Entonces sí que me parece que al final, pues que son poquitos versos. Vale, pero para un niño. Ya, bueno, sí, tener que estudiar tiene 70 y pico versos, vale, claro. Sí, pero bueno, yo lo hablaba más desde el punto de vista
Que no sé cuándo se dejó de memorizar este poema. Yo no recuerdo haberlo memorizado en mi época ya. A mí me suena que... Si acaso la primera estrofa o el estribillo puede ser. Pero sí que es cierto que todo el mundo lo conoce por habérselo tenido que aprender de memoria y está hasta el mismísimo del poema. A mí me suena de los libros de, no sé, tercero, en el ciclo medio era tercero, cuarto y quinto de EGB. Me suena, tengo la imagen de un dibujo de un pirata y eso. No puedo decirte si ahora en primaria se sigue viendo este poema al menos adaptado o algunas estrofas, no lo sé. En secundaria yo lo he trabajado en primero de la ESO, desde primero de la ESO, pues porque es muy bueno, por ejemplo, para explicar la metáfora con el estribillo. Si es que es el término real igual al término imaginario, o sea, la metáfora. ¿Qué es mi barco? Mi tesoro. ¿Vale? O sea, que tú tienes lo real, mi barco, la libertad, la fuerza y el viento y la mar. Lo que pasa es que en el primer verso aparece primero el término real, luego el imaginario, y en los 3 versos siguientes se invierte el orden. O sea, Dios, ley, patria, que es lo que aparece al principio, es el término imaginario. Y luego el real después. Todo esto, mira el estribillo y os enteráis. Es la metáfora más clara porque se ve término real y el imaginario juntos, da igual el orden en el que aparezcan. Pero no es la metáfora pura donde solamente ves el término imaginario y tú tienes que deducir el término real. ¿Vale? Por eso este tipo de metáfora es más fácil de identificar y más fácil de explicarle a los niños, sobre todo cuando están empezando a entender la metáfora. Pero una cosa, ¿y cuál es la intención de esa inversión? ¿De que se invierta? Sí. Pues a ver, yo supongo, tampoco lo he leído de ninguna crítica fiel al poema, pero si aparece de primera el barco, que es mi barco, mi tesoro, real igual imaginario, que es lo más importante, el barco, aparece en primer lugar. Y luego en las 3 siguientes es al revés, como para destacar, yo creo, el primer verso, que es mi barco, mi tesoro. Vale. Sí, es que luego, le está dando un... Vale, sí. Aparte de que se difumina mucho, y es cierto que tú dices, ¿qué es mi Dios, mi libertad? ¿Cuál es el imaginario y cuál es el real? ¿Sabes? Porque para muchos el Dios no es nada imaginario, sino que tú hablas de Dios. Vale. Pero, claro, para él, libertad equivale a su Dios. La fuerza y el viento equivale a su ley. Y el mar equivale a su patria, que son 3 cosas, los 3 términos imaginarios, Dios, ley y patria, son las 3 cosas en las que él no tiene, o en las que él no cree, o no se deja llevar por ellas. Entonces, para él es el término imaginario. Yo creo que lo invierte para que de primera barco igual a tesoro sea lo más destacado, creo. Vamos, yo supongo. No sé. También un poco por estética y por rima y demás también serán... Sí, bueno, influirá. También lo que dices de Dios, patria y ley, claro, habría que comparar, porque ahora no lo sé, pero la fecha del poema con la fecha de las guerras carlistas, que los carlistas eran de Dios, patria y no sé qué más. Ley. Es que no sé si era ley, pero bueno, los no carlistas eran súper retrógrados y todo eso, ¿no? Entonces, pues bueno, pues el espíritu rebelde del romanticismo a lo mejor ahí también podría tener algo que ver, no lo sé. No sé. Estaría bien investigarlo. Sí. Bueno, el caso es que este poema de Espronceda, la canción del pirata, y yo sí lo utilizo mucho, sobre todo en primero de la ESO, para explicarle la metáfora, que es complicado en esas edades. Pero está ahí para que se la explique, que ellos ya deben, y se supone que en primaria ya lo han tenido que ver, pero yo me encuentro con que no por eso visto, ¿no? yo dudo que en primaria se manejen estos términos, o este poema al menos, o el tema de la figura retórica, poco yo creo. Que si te das cuenta de una cosa, perdona que te corte, es curioso que durante los años del franquismo a los niños se les hiciese aprender un poema en los años del nacionalcatolicismo, ¿no? Un poema en el que decía, mi Dios es la libertad. Sí. Era curioso, ¿no? Pero quiero decir que se enseñaban cosas que si realmente se hubiese parado alguien a decir, estamos enseñando a los niños a que Dios no es nada comparado con la libertad en una... Todo apunta a que
nadie se paró a leer sí, el contenido. Que suele pasar, sí. Igual que ahora se paran demasiado a mirar demasiadas cosas. Bueno, el caso es que sí, que se utiliza desde primero de la ESO, pero sobre todo en cuarto de la ESO con el romanticismo, que se estudia más concretamente. Aparte de Becker, Rosalía de Castro, que son más de post-románticos, ¿no? Del inicio de la poesía moderna. Sí. Espronceda, es que la canción del pirata sí que me di cuenta que es la mejor forma de adentrarlo en el romanticismo, porque es que el poema es la completud total del ideal romántico. Si te paras a leer cada estrofa y el contenido y la estructura y la forma, ¿vale? Entonces sí que lo estoy dando más ahora que sobre todo conozco la canción. Porque en un trabajo que preparé para los de primero de la ESO, quería buscar canciones de un poema basándose en un poema o musicalizar un poema tal cual. Y me encontré con esta versión de Tierra Santa, de la canción del pirata, que hacen la canción del pirata 1, la canción del pirata 2, es como dos canciones pero enlazadas. Esto que se hacía, bueno, tú lo sabrás mejor, sabrás explicarlo mejor en música, que se enlazaba una canción con otra porque terminaba una canción igual que empezaba la siguiente. Y parecía enlazadas todas las canciones, o al menos algunas. Y es como que son dos canciones que hablan de lo mismo, que están separadas en el disco, que son pistas diferentes, pero están unidas. Y es como que se enlaza todo el disco así. Sí, pues esta canción, la canción del pirata, lo que hace es dividirla en dos partes, pero al final la cantan seguida, porque no tiene sentido si no es así. Ya, lo que pasa es que esto es más prosaico. Toda esta explicación que estás dando está de puta madre, pero esto es mucho más prosaico. ¿Cómo? Vamos a ver, Tierra Santa, este disco creo que era del 99 o del 98, por ahí. Tierra Santa eran un grupo español, es que no sé si siguen en activo. Les comparaban mucho con los Iron Maiden. Iron Maiden hizo una versión de La rima del anciano marinero de Coleridge. Entonces, esta gente lo que hizo fue imitar a Iron Maiden, simple y llanamente. Aparte, había otro grupo que se llamaba Blind Guardian, que había hecho una canción que se llamaba The Bard's Song, la canción del bardo, y estaba dividida en dos partes, The Bard's Song 1 y The Bard's Song 2. Y comparten un trozo, ambas canciones, pero mientras que una es acústica, la otra es cañera, ¿no? Entonces, pues esta gente yo creo que hizo una mezcla entre, o sea, imitaron a Maiden con la rima del anciano marinero. Pero ¿por qué? Y imitaron a Blind Guardian con lo de dividir la canción en dos. ¿Y por qué este hombre que has dicho dividió en dos? Blind Guardian. Sí. No, es que eran dos canciones diferentes, pero que compartían una parte. Blind Guardian es un grupo. Vale. Sí, pero ¿por qué hacen eso de dividirlo? ¿Pero se enlaza una canción con la otra? Están juntas en el mismo disco. Yo no te estoy hablando de por qué han dividido la canción en dos, ¿vale? El poema en dos canciones. Sino la forma de enlazar, que es algo que se hacía mucho en todos los discos. Ya, pero sí, pero Blind Guardian, por ejemplo, no las enlaza. Lo que pasa es que comparten una parte. Pues aquí sí que las enlaza. Además, es una ruptura así un poco abrupta de ritmo. Claro, y por eso son dos canciones. Pero es que volvemos a Maiden. La canción del... La rima del anciano marinero hay un momento en el que es cuando además declaman lo de One after one by the side of the moon, too quick for grown or sight. Each turned his face with a ghastly pang and cursed me with his eye. Esto lo he dicho, lo he improvisado aquí, ¿eh? Ya te digo. ¿Cómo os habéis quedado? Pues esa parte que la dice Maiden, han parado el ritmo de la canción y es Steve Harris con el bajo, tin, 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 y un poco, no sé, algunos ruiditos por ahí. Se ponía Bruce Dickinson a declamar esta parte y luego seguían así un poquito y volvían a empezar, tin, 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 ¿vale? Entonces, pues, esta gente, Tierra Santa, hace lo mismo, solo que... al revés. La para ahí, o sea, sí, hacen el parón. Sí, que cae, o el ritmo cae también, esa que tú dices que es su... Sí, la rima del anciano marinero. Sí, ahí empieza ya fuerte o empieza más lento. ¿Cómo es? Primero va, la canción es cañera. Vale. Cuando llegan a la parte hacen un parón. Vale. Y luego vuelven con una parte así más melódica, pero con más sí, hasta que estalla, digamos, vale, ¿no? Sí, es parecido, pero es que además
Aunque tú digas que se haya inspirado en, totalmente. En esa canción. Ya te digo que les comparaban, eran los Maiden españoles, se suponía. Vale. Pero sigue el ritmo del poema, o esa cadencia que tiene. Toda la estrofa que te pide ya un ritmo, según vas leyendo. Y creo que sí, aunque no es un grupo que a mí me encante, más allá del legendario, sobre el Cid, es que precisamente. No esa canción y esta. De hecho, es que yo la escucho en bucle. Cuando la descubrí, ya. Me encantó. Hizo precisamente una canción, fíjate, y lo hizo una profe de lengua, de literatura. Una canción hizo que adorase aún más el poema, porque yo no había prestado atención a ese poema, a la canción del pirata. Me parecía, como la mayoría de gente, que estaba sobrevalorado, ¿no? Y que nunca me ha parecido sobrevalorado, la verdad, pero ¿por? A mí, de hecho, me parecía infravalorado. Que la gente lo infravalora, pero se sobrevalora de modo que todo el mundo tiene que conocerlo, ese poema. Ya, y el problema es que no todo el mundo lo conoce. Es que a mí eso es lo que me parece trágico. Ahora ya no, porque a lo mejor no se explica debidamente. Me parece trágico. Pero es que es una maravilla de poema. Claro, así que me parece por eso. Perfecto. Y la canción me parece que es muy buena. A mí me encanta la canción. La letra no es suya, obviamente, pero es que a mí lo que menos me gusta de este grupo son las letras que tiene. Sí, es que eran muy malas. Entonces, claro, si coges ya una letra que está hecha, que es una puta maravilla, exactamente. Pues, y ellos pues hacen una música que está bastante bien. Sí. Pues te sale la canción de puta madre. Y a mí me atrapó. De hecho, volví al poema y dije, hostia, ¿cómo no he caído yo en esto? ¿Cómo no me he parado en este contenido? Claro, es que eso, si me dejas que te cuente, perdona, no, es que me pasó, o sea, lo que tú has dicho de que parece que esté mal que una profe de lengua valore eso por una canción, pero coño, es que es lo que te ha llevado a valorarlo, ¿no? Entonces no hay que menospreciar llegar a determinadas cosas a través de la música. A través de la música, claro, ¿no? Es que de mí se reían en el instituto porque en la asignatura de literatura universal dimos la rima del anciano marinero y yo ya la conocía. Y tú te pusiste a cantar, ¿no? No, y la gente, o sea, recuerdo que yo hice una exposición ahí y mis compañeros se rieron porque la conocía por una canción. Bueno, pues yo era el único de todos los que estábamos aquí que la conocía, el único ¿no? friki. Vale, sí, pero a lo que voy es eso, que no te hayas parado a mirar más allá de la apariencia, porque es un poema que tú ves y solo los 2 primeros versos te da un poco de grima, porque recuerdas toda esa ristra de versos que tenías que memorizar, que todo el mundo con cierta edad lo dice y que tuvo acceso a la educación, claro. En fin, que sí que es muy conocido el poema por eso, porque hay que aprendérselo. Y de hecho las 2 primeras estrofas son las que menos contenido tiene, a mi parecer. Sirve, y ahora iremos... Es que quería ir estrofa por estrofa y mira la hora que es, lo que llevamos ya hablado. Si no te callas y dejas de hablar de otro poema que lo comentas en otra ocasión si quieres, cállate ya. Joder. Ahora estamos con el Espronceda y con el romanticismo español. Me da igual la influencia. Es que yo no estoy aquí para defender el romanticismo español, ni francés, ni me encanta, nada. Es la mejor época para mí. Pero yo quería hablar de este poema si me dejas de la canción. No te dejo. ¿Vale? Ya lo que voy es eso, que desde ese momento que descubrí la canción, me pareció una herramienta maravillosa para introducir al alumnado de cuarto en este poema. De hecho, la utilizo. ¿Y qué hago? Cojo un vídeo que hay en YouTube que encontré, que no es el oficial, porque tú buscas en YouTube y te sale un directo de Tierra Santa. Pero di con un vídeo que había hecho por cualquier persona anónima que pueda hacer vídeos en YouTube, ¿no? Coge una canción y le pone imágenes. Y las imágenes eran de Piratas del Caribe. Que claro, es una película conocida que aunque no hayan visto en su momento, yo creo que aún conserva esos resquicios de... Ya que es un clásico no muy clásico. Sí, y que los adolescentes la conocen, o al menos han oído hablar, o lo que sea. Entonces las imágenes estaban muy bien, aunque obviamente no se ajustan al contenido del poema, por supuesto, se quedan muy por debajo, pero atrae muchísimo y lo bueno es que deja los versos. Según va cantando, según se va escuchando la canción, aparecen los versos, como una especie de karaoke, y ves mejor esos versos que ves el poema mientras lo escuchas, ¿vale? En la canción. Hay algunas erratas, algunos errores, pero
con ese vídeo y luego la explicación del poema, es que me da para varias sesiones, para explicarme un montón de cosas. Es que desde la métrica, desde el propio concepto del romanticismo, el ideal romántico, la metáfora y varias figuras, ortografía, porque lo primero que hago es decirle qué error habéis descubierto, ¿vale? En el vídeo, porque transcribe mal el poema, hay algunos errores. Vira lo escribe con B, por ejemplo, ¿vale? Hostias. Cosas así. O el significado de algunas palabras, pendones. Los niños no suelen, vamos, tú le dices pendones y se van por otro derrotero. Ya, y mira que también eso ya va siendo antiguillo, a mí me sorprende porque había niños pues, que conocían bastante de historia, les gustaba mucho todo el tema bélico y tal, y sabían de que eran los pendones, el estandarte, ¿no? de todas las tropas, en fin. Y me sirve para muchísimas cosas. Y la interpretación, por supuesto. En fin, que es una canción que a mí me descubrió un mundo. Me facilitó mucho la tarea de cómo introducir esta temática, este contenido que puede ser complejo para ellos y que les puede resultar muy alejado. Sin embargo, es un ideal eterno, la libertad, la independencia, ¿no? El sentirse libre. Eso no me parece que no cae en desuso nunca. O no debería. El problema, claro, es que no quiero entrar por ahí, pero vale. Vale. Sí. Bueno, pues, de primera, lo que te decía de la forma, que ahí también se ve y enlaza con el contenido, porque las formas son varias estrofas donde puedes ver varias partes. Pero de primera, las dos primeras estrofas habla un narrador diferente a todas las demás, las siguientes estrofas hasta el final. Luego, esas dos primeras estrofas lo que hacen es hablar del entorno, situar la historia. Sí. ¿Vale? O sea, que habla en tercera persona, es la descripción del barco y de dónde se encuentra, puesto que la naturaleza era un elemento que tenía que estar presente en el romanticismo. Efectivamente, sí. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos las dos primeras estrofas. Y lo que hace Espronceda es utilizar diferentes rimas, diferentes tipos de estrofas. De hecho, no puede encasillar la métrica de este poema en una única explicación. Hay estrofas que se inventan, que no existen, rimas que cambian, que deja algunos versos normalmente en cada estrofa sueltos, excepto en las sextillas que utiliza. En fin, que la propia estructura, la forma que tiene de métrica, de estructurar la canción, ya da pie a esa libertad de composición. Lo que está diciendo Espronceda, nada más ver el poema, sin leerlo siquiera, te estás dando cuenta de que la métrica, aunque no sea una métrica libre, obviamente, porque en esta época pues, todo tenía que estar medido, ¿no? Sí. Y con los pies y todo. Vale. Pero lo que dice es, sí, yo voy a hacer una métrica formal, unas medidas, pero voy a hacer lo que a mí me salga de los huevos, ¿no? Como yo quiera. Lo que denota la libertad de forma que también quiero que que quede patente. O sea, voy a utilizar copla o tipo romance. Voy a dejar incluso algunas rimas asonantes por ahí, aunque la tónica sea consonante, sextilla, en fin. ¿Qué más? Pero que eso era parte del romanticismo, sí. del tema de no conceñirte a las normas. Exacto, a las formas. Es que eso es lo que implica la libertad, ¿no? No atenerte a unas normas que te obligan a seguir. Claro, sino que no tenías que ser formal para hacer poesía, ¿no? Claro. Y solo con la métrica ya es que lo demuestra totalmente. Entonces, el narrador, lo que yo te decía. Los dos primeros versos, las dos primeras estrofas, es un tipo de narrador. Te habla, te describe la situación, el ambiente, la naturaleza, el barco. Y luego, ¿quién habla? ¿Quién es el narrador? A partir de la tercera estrofa. Si dice, navega, velero mío, sin temor. Ahí ya sería el propio pirata. Primera persona. Claro. Eso, el protagonista o una extensión del protagonista. ¿Quién es el protagonista? ¿El barco o el pirata? Hombre, claro, vale. ¿Entiendes? Que es que aquí, por eso es que intenta que no haya una única tampoco norma, una es que es el objeto única, del que se habla. Es el protagonista, pero es el objeto del que se habla. Sí que empieza con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela. Es el barco. Está describiendo el barco lo primero. Sí. Y luego el entorno, ¿dónde está? Está en el mar, ¿no? Claro, pero es que aparte un pirata sin barco
no es pirata. Claro. Entonces, y un barco sin pirata podría decirse que tampoco. Por tanto, sí que es una extensión uno de otro. Y no sabes decir quién es el protagonista. Porque aquí quien más habla es el pirata en primera persona. Pero es que él habla del barco. Si te fijas, y de lo que le hace sentir el barco. Que el barco es su máximo tesoro. Entonces, definir el protagonista único es que no, es que van unidos. ¿Vale? Luego, pues, si nos vamos ya a todo ese diálogo que podría ser también, ¿no? Un monólogo del pirata que le habla al velero. Dice, navega velero mío, porque ¿cómo se llama el pirata? ¿Lo sabemos? No lo sabemos. Pero ¿sabemos cómo se llama el barco? El Temido. El Temido, claro. Pero bueno, así es como lo llaman. Bajé el pirata que llaman por su bravura el Temido. El Temido, pero... Entonces sabemos el nombre del barco, pero no del pirata. Ahí ya dices, coño, realmente es el barco porque el barco representa la libertad. Pero el pirata también representa algo. ¿Qué representa? Hostia, pues dímelo tú a mí, dímelo tú. Claro, Pronceda lo que quería era utilizar un personaje que estuviese fuera de los parámetros sociales, ¿no? Claro, fuera de la ley, o que fuera repudiado incluso, que no se pudiera amoldar a la sociedad, a lo establecido. Coño, el pirata que no tiene ley, no tiene patria, va a su puta bola, hace lo que le da la gana. Pero con ciertos límites también. Que Pronceda tenía sus normas, y aquí, sí, voy ahí en contra de lo establecido, pero yo voy a hacer mis propias estrofas a mi manera. También el pirata tiene su propio código, porque no mata porque sí, es incluso generoso. Aparece aquí un poco de dar lo que consigue de otros barcos, porque él no necesita. Es que la forma de estar atado a la sociedad es depender de ella, ¿no? De sus normas, pero de su riqueza, del trabajo, del dinero. Y esto a mí me sirve también mucho para intentar instaurarle en las mentes el tema de la humanidad de que hablamos al principio. Sí, el dinero no es lo más importante. Aquí, ¿qué es lo que importa? La libertad, ¿no? La independencia. El no depender de nada. En el momento en el que depende de riquezas, ya está atado, ya no eres libre. Por eso el pirata no pretende aspirar a riqueza, ni conseguir un barco mejor, ni nada de eso, ¿no? Sí. No, pero que aparte ahí te iba a decir que de hecho están los versos aquellos que dicen así muevan... Sí, ahora... Allá muevan feroz guerra. Allá mueva feroz guerra. Ciegos reyes, por un palmo más de tierra, es lo que está diciendo. Vosotros pelearos por más tierra, que no tiene sentido. Sí, yo tengo todo el mar para mí, que es lo que dice. Y no es mío, sino que yo soy libre en él. Claro. Yo estoy unido a la naturaleza. No intento poseerla. Vosotros mataros si queréis. Yo no voy a entrar en esa guerra. Y luego esa inclusión de los versos más cortos. Es como que le da ritmo. ¿Me parece? Sí, lo acelera. Sí, exactamente. Un verso corto lo lees más rápido, toda la estrofa. Acelera mucho el ritmo y de pronto te paras con uno de 8, con el doble de sílabas. Y así creas una narración y creas una tensión también. Eso le da también movimiento, como el barco que se va moviendo en el mar. Sí. Porque es otro de los temas que aquí aparece. Él no pretende tener una vida calmada, sosegada, tranquila. Para él, todos esos sentimientos están en un mar violento, ¿vale? Porque el mar bravío. Claro. El romanticismo lo que pretende es que haya movimiento, que haya tensión, que se creen nuevas cosas, ¿no? Y todo eso, toda la creación, todo lo artístico, la emoción, no puede ser en algo monótono, sombrío, siempre igual. Tiene que haber altibajo y tiene que haber emoción. La propia emoción es que estés vivo, que te muevas, que haya violencia incluso. Pasando a la pintura, los cuadros de Friedrich y Turner son siempre paisajes que tienen o movimiento de... o sea, el del caminante frente a las nubes o el del monje paseando. El monje paseando está paseando, es un diminuto en una playa inmensa que está en
el mar revuelto, ¿no? O los de Turner, que son siempre los barcos azotados por el... Sí. Además, la típica frase esta, que no recuerdo quién la dijo, que marineros no se hacen en un mar que esté en calma, ¿no? Precisamente. Ningún mar en calma hizo experto marinero. Bueno, eso es lo que como lo dice Bunbury. ¿Ah, sí? Vaya. Pero se basa en ese verso o en esa expresión, es que no recuerdo quién es, pero es lo que dice. Si tú vas a aprender sobre la vida, que tengas emociones, que hayas experimentado cosas. Sí, que tienes que experimentar la propia vida para aprender de ella. Para que no te pase nada, quédate en casa sin experimentar cosas nuevas. Ahí pues posiblemente no te mueras tan pronto que uno que va a escalar, uno que va a moverse, uno que va simplemente de paseo, que lo pueda atropellar, ¿no? Yo qué sé. O, por supuesto, un pirata que se va a navegar sin nada, que se encuentra con enemigos a los que contra los que tiene que defenderse, y como él es el puto amo del mar y su barco es el temido, pues va a poder con todo. Pero que yo no me enfrento a ti para todas las riquezas que tengas, yo esas las reparto, lo que está diciendo aquí, ¿no? El bronce del pirata. Porque para mí, la máxima riqueza, aparte de mi barco, porque el barco simboliza eso, la riqueza, la libertad, ¿no? Sí. Pero es la belleza, es lo que dice los versos concretamente, ¿no? Solo quiero por riqueza la belleza sin rival, ¿vale? Entonces, ahí no tengo que enfrentarme a nadie. Es la belleza, es lo estético. El adorno también, eso ya tiene un poder y un valor que no se tiene en cuenta, ¿no? Muchas veces, sobre todo ahora. Y claro, enlazando con eso, el pirata sabe que puede morir en cualquier momento, que su vida se puede acabar. Claro. Pero en esa estrofa que a mí, yo cada vez que lo escucho en la canción y que lo leo y resuena, cada vez que releo este poema, resuena la canción ya, ¿no? Es inevitable. Ya, porque además que este grupo lo que hace es palabra por palabra, transcribir el poema, no lo adapta, lo lee, lo canta, todo exactamente todo. Tú te puedes aprender de memoria este poema escuchando un par de veces la canción. Y es bestial. Y es lo que... Sí, lo de... claro, y es lo que a mí si me cuelgan de una antena. Sí, lo que me emociona y es la parte más importante para mí en el poema. Que sí, que el estribillo, además se repite después de esas dos primeras estrofas de entorno, de ubicación del contenido, ¿vale? De toda la narración. Después, el estribillo se va repitiendo cada 2 estrofas siempre, ¿vale? Hasta 5 veces el estribillo. Y claro, el estribillo marca el ritmo, siempre. Y recuerda el tema. Mi barco es mi tesoro. Que mi Dios yo no lo tengo porque es libertad, tal cual, ¿no? La ley que yo sigo es la fuerza y el viento. ¿Por qué? Porque es el único que me guía. Según para donde me lleve el viento, allí que voy, esa es mi norma. Y yo no tengo patria. La mar. Claro, es la mar. Es que por eso... Pero aparte de eso, a mí lo que se me pone la piel de gallina siempre, cuando empecé a escuchar esta canción, iba cantando a David por los rincones, al menos esos 2 versos. Y yo escondido, ya cállate. Que no la voy a cantar aquí. Que a mí de verdad me parece desgarrador. Es la palabra. Y es la máxima expresión de libertad. Sí. O sea, no temer a la muerte. ¿Pero por qué? Porque si yo temo a la muerte es porque estoy atada a una serie de objetos, de normas, de bienes en esta vida terrenal, etc. Y he perdido la libertad, por tanto. Pero, como dice aquí Espronceda, sentenciado estoy a muerte. Yo me río. No me abandone la suerte. Y al mismo que me condena colgaré de alguna antena, quizá en su propio navío. Este es como el inicio. Pero ya luego, que a mí que ya solo verlo... Y si caigo, ¿qué es la vida? Por perdida ya la di, cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí. O sea, que de verdad me entra un hormigueo por el cuerpo. Que esto no sea capaz de sentirlo alguien, no ya con este poema o con estos versos que a lo mejor no le dice nada, con algo en particular, que este hormigueo que yo siento con muchas cosas, como por ejemplo esta estrofa,
no lo sienta nadie, a mí me da mucha lástima. Ya, porque claro. es una pena, porque no hay nada más hermoso ni nada más satisfactorio que estar unido a las emociones. Y es que este contenido de decir, yo sé que voy a morir o que me pongo al peligro, lo que estábamos diciendo, porque me muevo, porque estoy en mi hábitat natural cuando el mar está bravo, cuando hay oleaje, cuando hay dificultades que superar y que retarme a mí mismo. Es una continua evolución y movimiento. Y por tanto, no estoy atado. Si yo me he liberado de esa opresión, del yugo, del esclavo, o sea, soy libre, ¿eso qué implica? Que ya no tengo la protección social, que no tengo la protección de las normas, que estoy ajena a todo eso y por tanto estoy también en peligro. Pero es lo que yo he elegido, lo que valoro. Estar en peligro porque soy libre. Por eso dice, ¿y si caigo? ¿Qué es la vida? Si yo ya la he dado por perdida, en el momento en que me desecho de toda esa opresión y soy de verdad libre, ya sé que puedo caer, pero caigo contento, caigo feliz de haberme librado, de haber sido libre mientras he muerto. Mientras he vivido, mejor dicho, mientras he vivido hasta que he muerto, he sido libre. Porque quien puede estar en esa protección está atado, es todavía esclavo de muchas cosas, muchas normas, puede que viva más que yo, pero no va a vivir más feliz, o no va a vivir mejor. Y eso me parece que sí que es la clave de este manifiesto romántico en español, como tú dices. Pero me parece que sí que es el punto máximo del poema. Ese ideal. Es que en el momento en el que lo intentas entender, que es complicado también, dices, ¿cómo vas a pensar en la muerte, en que va a morir así, que te da igual la vida? No es que te dé igual la vida. Es que sabes que la vida, sí, que no eres es un consciente. pulpo vaina la vida. No, es que eres consciente de que la vida ya no tiene esa protección porque eres libre. Aparte que es que en el ideario romántico el hecho de perder la vida, por ejemplo, el suicidio, se veía como el acto supremo de libertad, ¿no? Porque es como... Claro, yo termino con mi vida cuando quiera. Claro, que es lo que ocurrió con Shelley, Percy Bysshe Shelley, el marido de Mary Shelley, la de Frankenstein, que el tío pues llegó un día, cogió un bote y se metió en un lago y... ¿Ah, sí? No sabía. Así murió el tío. Yeah. O sea, pero porque... o sea, que la sospecha de que el tío se suicidó por eso mismo, porque en uno de sus poemas había ya dejado escrito algo parecido, ¿no? Entonces, estaba dentro del ideario del romanticismo, es el tema de, oye, la vida, el mayor acto de libertad es quitármela cuando yo quiera. Que no hay vida si no hay libertad. Claro. Que si yo no soy libre, que si no yo no hay me puedo vida. quitar la vida libremente, es que no hay libertad. Quiero decir, ¿no? Sí. Claro. Y es eso, que si caigo, pues ya he sido libre. Es lo que importa. Claro. Ya está. Y luego, todo cómo termina después, o cómo enlaza con ese el sumum de la perfección, aparte de nuevo el estribillo de son mi música, mejor aquilones, el estrépito y temblor, lo que decíamos, ¿no? El rugir, que además, lo bravo. De los cables sacudidos, del negro mar los bramidos y el rugir de mis cañones. Y además aquí hay aliteración de la R, la S, porque precisamente está diciendo, que luego sigue, y del trueno al son violento y del viento al rebramar, yo me duermo sosegado, arrullado por el mar. Además que se escucha cuando lo leas bien. Y el de Tierra Santa lo canta perfectamente esto. Escuchas la R, la S, esa aliteración de sonido, y con el contenido es esa paradoja, esa ambivalencia de lo sosegado, cómo estás en paz, con el rugir, con el ruido, con lo bravo, con lo que está en movimiento. Entonces la S sí que representa esa tranquilidad, el sonido más... sibilante. El viento, claro. Con el mar también, y la R del rugir, de las olas, de todo el mar bravío, del viento fuerte que resopla, que se escuchan los cables, ¿no? Del velero. Sí, que eso cuando vas por un puerto deportivo de estos y hace viento, estás escuchando ese ruido. Entonces, esa dualidad que además representa muy bien con esa literación de ambos sonidos contrapuestos,
de darle ritmo de pronto con los versos tetrasílabos y de haber dicho todo eso de la muerte, de la libertad y de que él se puede dormir tranquilo en paz cuando el viento sopla fuerte, cuando el mar está ahí, él se duerme arrullado, o sea, arropado por ese mar violento. Claro. Es que es la máxima expresión de ese ideario de dualidad, de contradicción, pero de significado. Claro. Y termina así perfectamente con, bueno, luego ya el estribillo por última vez, pero ese final es que de verdad, y cada estrofa que tiene algo que sacarle. Es una metáfora de la muerte, eso también, ¿no? Puede ser, sí. Claro. Sí. Es como moriré cuando en una batalla o en una tempestad mi barco se vaya entonces dormiré en el fondo del mar, ¿no? Sí, y es como así quiero terminar, ¿no? Claro. Y así que termino el poema, no sé, es que de verdad, aunque te entre un poco de yuyu enfrentarte a este poema así tal cual, escuchar la canción de primera, que seguro que luego quieres repetir la otra, aunque la música a lo mejor que es heavy este grupo. Sí. Y la canción en sí es heavy, lo que pasa que se tiene esa distensión de ritmo al principio de la segunda parte y empieza así, luego con esa literación va de pronto y con los cañones, ¿no? Que menciona los cañones, empieza otra vez la batería, ¿no? Y a rugir toda la música. Un tronido empieza ahí. Y claro, simula muy bien toda esta literación, todo este contenido. O un tronar. Claro. No, qué tronido. Pues al menos escuchar esa canción, que no sea la música ideal para ti, aunque no te suele gustar ese tipo de música, yo qué sé, que sea más de pop. Esta es la típica canción que como es buena. Le gusta a gente que no escucha este tipo de música, ¿no? No sé. No, yo se lo puse después de esa actividad a primero de la ESO, a los niñillos así de primero de la ESO. y le gustó mucho. Y luego en cuarto también. En fin, tenía muchas ganas de hablar de este poema porque me encanta, sobre todo después de la canción. Y que la sigo escuchando. Y de vez en cuando le digo a David, ¿y si caigo qué es la vida? Y lo voy diciendo por los rincones así, como que no quiere la cosa. En la quedada entre olivos, y si caigo qué es la vida, si caigo aquí subiendo entre tanta cuesta. Exacto. No sé, a mí me sorprende el hecho de que digas, joder, a mí es que desde pequeño siempre me ha gustado este poema. Sí, a mí no, fíjate. A mí siempre, o sea, es que siempre, no porque yo qué sé, o sea, siempre me hacía imaginar, no sé. Sí, claro. También era un niño raro, ¿no? Y yo qué sé, pero no sé, es que me sorprende, de hecho, esto que estás diciendo de que haya gente que no le guste. Es que para mí era como, esto no, ¿cómo no te va a gustar esto? O sea, es que es imposible. De hecho, ya sabes que yo fantaseo con ir en un barco desde entonces. Y poder navegar en mi barco y decir eso, aunque sea una lancha a motor. Si quieres, si eso, la próxima vez que vayamos por Madrid te llevo a las barquitas de remo de Retiro y empezamos por ahí, ¿no? Ponerle ese nombre al barco, el temido. El temido. Y ahí con mi lancha, ay, si caigo, que es la vida. En fin, en mi barco, mi tesoro. En fin, que da para mucho toda esta ideología, todo este poema. A mí el romanticismo era la época que más me gustaba, lo que pasa que es eso, que yo estoy especializada pues en el romanticismo británico o inglés. Sí. Británico, en realidad británico, porque en Estados Unidos tampoco hubo así un romanticismo. No hubo enseguida tiraron más por el gótico, por la literatura gótica, con Nathaniel Hawthorne y el de la letra escarlata, por ejemplo, tiraron por ese tipo de cosas. No tanto el romanticismo. Y lo que pasa que, bueno, pues es lo que te decía, ¿no? Que este poema, ¿de cuándo era? ¿De qué año era? Porque es que me da la sensación de que ya coincidía con la segunda ola de poetas románticos británicos, que eran, pues eso, Shelley, Keats y Byron, mientras que la primera fueron Wordsworth, Coleridge y Blake. No sé cuándo lo escribí, porque espérate. Que no se publicó así. 1835. Sí, pero eso pone ahí, pero eso que cuando lo publicaron, no lo escribieron. Publicado en la revista El Artista.
Claro, efectivamente, 1835. Sí, de 1835. Si no me equivoco, Byron muere en el 30 y pico también, ¿no? Que la muerte de Byron siempre se dice, es que murió en Grecia en la guerra, sí, pero murió de haberse ido de putas o algo de eso, ¿sabes? Que no murió en batalla. No murió en batalla. Vale. Murió de enfermedad. Había ido a la guerra, pero murió de enfermedad. En el 24. En el 24, sí, pues. O sea, unos 10 años después. Unos 10 años después, claro, pues. No sé, pero sí, a mí me gustaba mucho el romanticismo. Lo que pasa, sí que es cierto que luego, pues con el inglés medieval y eso me gustó más la literatura medieval. Pero el romanticismo siempre me encantó por eso mismo, porque era, no sé, o sea, te lees a Coleridge, te lees Christabel, es que me gustaba casi más Christabel, que es una historia de una muerta, o sea, una vida claro, porque muerta. La muerte, eso está presente también. Claro, y Keats, te lees Lamia. Lo idílico, ¿no? Sí, no sé, en fin, hay diferentes que recogían estados del romanticismo. Recogían pues lo que era la tradición oral del pueblo, y en el pueblo, pues yo qué sé, en Escocia había fantasmas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Que el problema en España fue que como fue en 1808, estábamos con el subnormal de Felipe VII, pues que no tuvimos la posibilidad de desarrollar un movimiento romántico como luego en otros países. Sí, no había tanto acceso a lo de fuera, a lo que no, exactamente. De fuera, España no llegaba aquí. Cerrado, claro, se cerró ante todo el modernismo, la innovación de la ilustración europea, y allí, pues como siempre, o sea, murió. Iba llegando tarde. Fernando VII murió y empezaron los carlistas, que eran todavía más conservadores que el propio Fernando VII, ¿no? Entonces, pues dices, pues es que aquí no tuvimos y aún así no tuvimos la posibilidad de desarrollar un movimiento romántico, y sin embargo, por ejemplo, Belver hizo una estatua como la del Ángel Caído en un país como España, ¿sabes? Y que yo que sé, que al final es cierto que las pocas muestras que hubo del romanticismo en España son muy potentes y muy buenas, ¿no? Claro, pero es que precisamente eso, si no tenía esa libertad o ese acceso a algo más allá que lo que le imponía, cuanto más era más necesario este movimiento. De ahí el puto poema, la expresión de la libertad. En fin. Sí, vamos, ahí hoy nos vais a tener que perdonar, pero creo que, bueno, yo creo que diría, ya cuando lo edite, habrá que comprobarlo, pero creo que ha sido media, ¿no? una hora y media. Ha valido la pena. Es que me ha interrumpido se va a 1:40. Hombre, pero te he interrumpido porque había muchas cosas de las que hablar y estabas hablando del romanticismo, y el romanticismo a mí me gustaba mucho también. Sí. En fin, quedámonos con nuestro oleaje particular, con nuestro mar bravío. Y si caigo, ¿qué es la vida, David? Vámonos con el agua de las aguas grises, vámonos por el camino de baldosas amarillas, por el charco bravío de las aguas grises, ¿no? Recordad que podéis escucharnos en las principales plataformas de podcast, iVoox, Amazon Music, Spotify, Google Podcast y YouTube, que siempre nos corta las canciones. Seguirnos en las redes, en TikTok, Instagram, noplace.blackworld. Y luego la página web pues, que es www.noplacelikeworld.com. Sí. Y leer este poema y escuchar esta canción, a ver si de pronto se os pone así en la piel de gallina como a mí en algunos versos. Y queréis coger un barco y lanzaros ahí y perderos. Aunque sea un patinete de esos de los de la